con Víctor Manuel Bañuelos Aquino de la Universidad de Guadalajara y Gerardo Morales Jasso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que nos presentan la ponencia El medio del campo, debate desde dos acercamientos entre la historia y la crítica literaria, el caso del concepto de novela histórica. Víctor, Gerardo, bienvenidos, tienen la palabra. Muchas gracias. Bueno, vamos a estar estando ¿cómo se llama? La presentación, pero en español, pero la diapositiva la vamos a estar poniendo en inglés, ¿va? Bueno, primero que nada, pues quiero aprovechar para agradecer a este espacio y al comité organizador, pues para abrir estos espacios para compartir estas ideas y estas reflexiones a las que hemos llegado a lo largo pues de este tiempo. Antes de comenzar, queremos hacer este hincapié en que vamos a hacer delimitaciones entre conceptos como historia, como una ciencia social, e historia, como un relato que puede ser de diversa naturaleza, ya que a diferencia de en otras lenguas, como puede ser en el inglés, en que esta delimitación se da de los mismos conceptos como ese history y el de history, o en alemán con Geschichte y el de historia, hay que hacer esta aclaración, ya que en la lengua española se suele utilizar la misma palabra para dos cuestiones distintas pero parecidas, lo cual es la razón por la que pues, históricamente han surgido controversias como algunas de las que vamos a tratar en esta mañana. Bueno, este estudio que le estamos presentando esta mañana es parte, o más bien se desprende de una publicación que hemos hecho mi compañero Gerardo y yo previamente, eh, específicamente en 2017, en la revista Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad, volumen 38, número 152. En esa ocasión, es un artículo que llevó por nombre Debates en torno al concepto de novela histórica, de historiografía y la crítica literaria. Este ejercicio nos llevó a diversas conclusiones, como que la categoría de novela histórica es una convención literaria que carece de operatividad para la historia desde las ciencias sociales. También que las categorías de novela histórica e historia novelada son operativas para la historiografía. También que la novela, estas dos categorías antes mencionadas deben examinarse desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria por investigadores literarios y por investigadores de la historia. También que para que un trabajo de ciencias sociales sea historiografía, no debe ser novela en cuanto a la historia que se hace de las humanidades. En cuanto a esta cuestión, pues que la respuesta no es tan contundente. Y finalmente que a partir de tal diálogo, las novelas historiográficas y las historias noveladas podrán seguir descubriendo reglas implícitas de lo historiográfico y lo novelesco, al hacer una ruptura de estas. A partir de esas conclusiones, de esas reflexiones a las que llegamos en su momento, pues en esta ocasión nos hemos propuesto a problematizar algunos conceptos operacionales que son claves para explicar la relación existente entre estas disciplinas, que son la historia y la crítica literaria. Y a partir de ahí, regresar al tema de la pertinencia o falta de esta en la aplicación del concepto de novela histórica. De esta manera, y tomando en cuenta autores que después, o más bien sí, de manera posterior a que escribimos este artículo, escribieron también sobre el tema, o también de otros autores que de manera anterior lo habían hecho, pero que no habíamos conocido, pues a partir de todos ellos hemos decidido abordar las siguientes cuestiones. En un primer momento, ¿cuáles son los límites de la novela histórica? Después, ¿cuál es la aparición de otros conceptos teóricos como novela histórica e historia novelada? En un tercer momento, la verdad, el concepto de verdad en la historia y la literatura. Después, los tipos de mímesis que se dan en estas dos. Y finalmente, el pacto que existe entre el autor y el lector en los dos lenguajes narrativos, tanto el de la historiografía como también el de la literatura.
Y bueno, para comenzar, pues hay que ver cuáles son los límites de la novela histórica como una fuente para la historia. Para ello partimos de Seymour Menton, personaje que ha sido bastante utilizado a la hora de abordar este tema, y encontramos que en su obra hay una serie de abusos, ya que este autor utiliza el término novela histórica y nueva novela histórica de manera abusiva, delimitando mal sus alcances como documento para el estudio de la historia y también sus características como género literario. Es decir, vemos que hay una falta de rigurosidad en la manera en que él los aborda, tanto dentro de los estudios de la crítica literaria, pero también dentro de los estudios de la historiografía, ya que intenta usar este recurso para estudiar las visiones subalternas de la historia, al comparar la novela histórica con la nueva novela histórica. La manera de utilizar la literatura como fuente para la historia es mucho más compleja que solo aprender de su narrativa de modo acrítico, ya que en algunos momentos el autor comentará que una novela histórica en ocasiones puede ser tan efectiva como un libro de historiografía. Bueno, de las características presentadas por Seymour Menton para la nueva novela histórica son 6. Nos describe que para que sea una novela de estas características tiene que existir cierta distancia histórica entre el lector y entre el autor y el lector y los acontecimientos narrados. También que en ella aparecen conceptos dialógicos baginianos. También que en ella aparece una enorme cantidad de anacronismos, que hay intertextualidad, metaficción y principal, una ficcionalización de personajes históricos. Esto es un tanto superficial, ya que estos elementos también se dan en ocasiones en otro tipo de novelas que no necesariamente entrarían dentro del canon de la novela histórica. Un ejemplo bastante conocido fue la serie de novelas de Juego de Tronos, ¿no? O sea, que están inspirados en un hecho histórico real, pero ni de una forma ni de otra busca ser una novela histórica o busca tener cierto grado de verdad histórica. Bueno, esta separación entre la novela histórica y la nueva novela histórica a su vez es superficial, ya que casi todos estos puntos son comunes en estos dos tipos de novelas. Para otros autores como Fernando Ainza, que utiliza el término nueva novela histórica para referir ciertas novelas de los años de 1970 en adelante, es decir, esta serie de novelas de lo que se le conoció como el boom latinoamericano. Para él existen dos polos que pueden mostrar una distinción entre tipos de novelas que tratan el tema de la historia. Unas que por su parte están hechas a partir de convenciones y documentos históricos, y otras que fueron escritas desde la imaginación del autor y que por ende encuentra, por lo tanto, dos posturas encontradas. Una de una novela tradicional y otra de una novela posmoderna. Estas pueden ser metaficciones historiográficas que, y cito, no solo, como toda narración, construyen unos hechos, sino que enseguida los cuestionan y muestran su carácter subjetivo y provisional. Cierro cita. De forma que la recepción de la literatura genera criterios e ideales. Es especialmente relevante para la historia cultural, pero, por ejemplo, también ha generado preocupación ambiental, al igual que otras formas de arte. Es decir, lo que sí ayuda a hacer es a adquirir alguna conciencia sobre la realidad en la que vivimos. Otros autores hacen esta distinción, incluso de forma previa a nuestro texto. Dos ejemplos que encontramos en estos años que han transcurrido desde que escribimos el artículo antes mencionado y esta mañana, están en el de Geoffrey Rivans, que se llama Historia novelada o novela histórica, las diversas estrategias en el tratamiento de la historia de las novelas contemporáneas y los episodios nacionales. Y también tenemos el de Covadonga Bertrand Baswitz, que en 2008 escribió su obra La historia de las historias, historia novelada y novela histórica. Bueno, esto nos hace ver que hay diversas formas de escribir ese tipo de obras de literatura donde se tratan temas de la historia. Vamos a encontrar novela histórica, vamos a encontrar historias noveladas y también vamos a encontrarnos novelas de ambientación histórica. Bueno, en el caso de las primeras, en la novela histórica, la historia sirve de telón de fondo a muchas historias personales y sociales que en realidad no tuvieron lugar,
o al menos de la manera en que han sido narradas. También en esta misma novela histórica, pues se tiene en cuenta hechos históricos, pero se introduce la ficción. Y finalmente también vemos como otra de sus características que la novela histórica es una obra de ficción que representa un periodo histórico en el que hay personajes no ficticios. Por su parte, la historia novelada busca fabricar narraciones históricas al tiempo que utiliza la ficción literaria para contemplar las informaciones faltantes. Es la historia intencionada, deformada conscientemente por los autores que normalmente saben que están inventando eventos, motivaciones y personajes para hacer más entretenida o atractiva su narración o para lograr algún fin pedagógico. Esta historia novelada legitima un hecho histórico, ¿no? Puede ser un trono, una guerra, una conquista. Y también esta historia novelada es una historia narrada con estrategias propias de la historia, sin incluir elementos de ficción. Por su parte, la novela de ambientación histórica es muy parecida a la novela histórica, pero con personajes ficticios. De manera que en los últimos años algunos críticos literarios han preguntado a historiadores profesionales cuál es la diferencia epistemológica entre su historia historiográfica y la historia novelada. Bueno, pasando a otro de estos conceptos que comentamos que era importante problematizar, vemos el de la cuestión de la verdad en la historia y la literatura. Esto lleva a diversas reflexiones, ¿no? Ahorita les comparto una y abro cita. Tanto la historia como la literatura son prácticas discursivas a través de las cuales se puede reflexionar sobre el pasado. La primera, a partir de la construcción de un aparato crítico y metodológico mediante técnicas y recursos que buscan reconstruir un pasado, aproximarse a una experiencia social. Lo literario, por su parte, también puede ser asumido como representación del mundo, con importante expresión del recuerdo y la memoria, un espacio dinámico y alternativo donde se pueden encontrar explicaciones que muchas veces se eluden desde otras fuentes. El texto literario puede y debe ser estudiado como producto y a la vez factor determinante de la mentalidad y la cosmovisión de una cultura y momento histórico. Así, las innovaciones en el campo del arte y por ende en la literatura suelen ser un reflejo de procesos de cambios sociales e ideológicos. Cierro cita. Bueno, vamos a ver que hay distintas formas de entender la cuestión de la verdad. Por ejemplo, para Paul Ricoeur en su obra Historia y Verdad, explica que aquí nos encontramos una de las cuestiones más controversiales de la escritura de la historia, ya que es la cuestión de la verdad que maneja el historiador. Una que, por supuesto, está supeditada a los valores y creencias de este científico social, pero que, sin embargo, también el autor nos explica que todas esas creencias y valores, por lo general, están supeditadas por preceptos epistemológicos de la historiografía. Es lo que él llamaba una subjetividad educada. Es decir, puede meter una carga de subjetividad dentro de su escritura, pero lo hace a partir de una carga de elementos y métodos de la epistemología de la historia. Esto a su vez nos lleva a ver que tanto el escritor como el lector tienen un pacto, o sea, de credibilidad, ¿no? Hay un pacto donde se está viendo hasta dónde está dispuesto a creer el lector de lo que le está mostrando el escritor. Y aquí entra una figura muy importante que es la del narrador, ya que este narrador vendría siendo en muchos sentidos el intermediario entre el escritor y el lector. Bueno, para Philip Lejeune, en su obra El Pacto Autobiográfico y otros estudios, pues nos menciona que, y abro cita, el relato reconstructivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y en particular en la historia de su personalidad. Cierro cita. Definición acotada a una época y a un lugar específicos. Históricamente no pretende abarcar más que un periodo de 2 siglos y no cubre más que la literatura europea y textualmente parte de la posición del lector. De manera que la definición relaciona elementos de 4 categorías diferentes. Primero, la forma del lenguaje, de la narración que vendría a ser en prosa. Segundo, el tema tratado, la vida individual, la historia de una personalidad. Tercero,
la situación del autor y también la identidad del autor, cuyo nombre reenvía a una persona real y del narrador. Y finalmente la posición del narrador, es decir, la identidad del narrador y el personaje principal, perspectiva retrospectiva de la narración. Otros autores como Latour entran en otro tipo de cuestiones, mencionan que decir que los seres de ficción pueblan el mundo es decir que llegan hasta nosotros y que se nos imponen, pero con la particularidad de que tienen la necesidad de nuestra solicitud. Por lo que dice que pues, Don Juan existe tan seguramente como los personajes de Friends. Es decir, que pues no existen como tal en nuestra realidad, pero que sí como personajes que se han vuelto pues referentes. También siguiendo el mismo Latour, pues nos explica que los modos de existencia de los seres de ficción y Abrosita tienen esta particularidad. Su objetividad depende de nuestras subjetividades. Cierro cita. En el seguimiento de estas redes es imposible recortar con lo que proviene de la obra propiamente dicha, de la recepción, de las condiciones materiales de producción o de su contexto social. Siguiendo también con Latour, desde la aurora de los tiempos nadie consiguió nunca resumir una obra y sin hacerla desaparecer de inmediato. Resumir en busca del tiempo perdido, acortar las troyanas de Berlioz, ¿y para qué? Para descubrir lo que expresaría, fuera o en su conjunto o su expresión, imposible. A menos que uno crea que las ideas se encarnan en las cosas. Esa imposibilidad es la obra misma. Cierro cita. Aquí vale la pena mencionar, Rota, una cuestión que sí es diferenciable entre la narrativa de la historiografía y de la literatura, es que mientras que un texto historiográfico puede ser resumido, una obra literaria, al estar hecha con la finalidad de hermosear el lenguaje, de crear una experiencia estética, no puede ser resumida, porque al resumirla será destruida su esencia. Bueno, continuando con Latour, abro cita, no es lo mismo ser transportado por un vagón de tren subterráneo que ser transportado por la belleza de un relato. Cierro cita. Si se llama ficticios o ficcionales a los seres de ficción, no es porque sean falsos, mentirosos ni imaginarios. Se los llama así porque existen terriblemente de nosotros y de aquellos a quienes tenemos la obligación de hacérselos pasar para prolongar su existencia. Ningún otro tipo impone tal fragilidad, tal responsabilidad. Ningún otro está tan ávido de poder continuar existiendo a través de nosotros que contribuyen a crear. Cierro cita. Bueno, y ahora bien, ¿cómo marcar una distinción entre estas dos narrativas? ¿Cómo cuestiona lo que plasmamos en este texto? Ahora vamos a tomar en cuenta algunos aspectos dados por la pues estudiosa de la narrativa, tanto en la historia como en la literatura, que es la doctora Silvia Pape. Y bueno, ella llega a que existen algunos elementos en común, que son como que tanto la historia como la literatura usan narrativa, que ambas tienen una función social y que en ambas hay un campo que si se conjunta sería distinto al de ambos. Ella dice, y abro cita, invito a colocar en primer plano aquello que las necesidades dinámicas, relaciones entre ellos, proyectadas en ese tercer campo, pueden provocar en el ámbito de la reflexión teórica. Cierro cita. Critica las estructuras binarias, realidad y ficción, conocimiento científico y estética, realidad histórica y realismo como estilo, narrativa como estructura y organización de un texto y como elemento estructurante. Por lo tanto, viendo estas últimas distinciones, lo más evidente sería pensar que estas estructuras se deben al hecho de que estamos comparando dos tradiciones disciplinarias, aunque sin embargo eso sería una simplificación. La autora también hace una vinculación una vinculación entre la diferenciación derridiana con el círculo hermenéutico, donde encuentra una oposición entre realidad y ficción tan arraigada en el pensamiento que es para ella una oposición infértil. De cuestiones que fueron importantes dentro de esta tradición, desde el giro lingüístico de Wittgenstein hasta llevar a la historia al reino de la literatura, debido a una anulación de la materialidad del referente o su postergación a través de un juego de significados. También siguiendo este giro lingüístico, pues ve la imposibilidad de un acceso directo a la realidad y la mediación a través de algún tipo de inscripción o textualidad. También hay un escepticismo
La realidad, en su carácter textual, es un producto cultural de la misma manera que lo es la ficción, ya que ambas se nutren en distintos grados del imaginario y ambas forman parte necesariamente del mundo de lo real, en los términos de la experiencia, las evidencias y las huellas, el conocimiento, así como la expectativa. Sí, porque es así que tanto la narrativa de la literatura como de la historia necesita que haya un horizonte de experiencia común entre sus lectores para que pueda ser entendido. Este, por lo tanto, también aquí va a ser importante las cuestiones de los espacios de experiencia, como también lo del horizonte de expectativas. Aquí, bueno, citando a la misma Silvia Pape, nos dice que la oposición entre realidad y ficción es un supuesto cuando deberíamos poder hablar de una relación abierta de la teoría. Afirmación que, por cierto, tiende nuevamente hacia una posición que podría resultar igualmente engañosa. Esta oposición que sustentaría en la idea de que la realidad es algo externo a su representación, representación que, en forma de un texto histórico, sociológico, científico, remite a ella, mientras que la ficción no cuenta con estos referentes, aun cuando su relación con la experiencia resulta evidente. Cierro cita. Hay aquí una oposición entre la invención de la tradición, término acotado por Eric Hoffman, y el de la creación de la tradición de Sanders, ya que la ficción es a su manera también una representación de la realidad. Esto es bastante apreciable, por ejemplo, en el trabajo de los medievalistas, que en ocasiones han echado mano de la poesía caballeresca, por ejemplo, de los textos artúricos, para explicar algunas cuestiones complicadísimas de cómo era el extraño y hermético mundo religioso de los caballeros, ya que saben que aunque en esas narrativas puede haber alusiones directas a apariciones de Dios, el diablo, la Virgen, etcétera, lo que ellos toman como una cuestión de esa realidad no son esas apariciones como tal, sino el ver cómo las gentes de esa época tomaban por ciertas cosas que nosotros en nuestra realidad actual consideraríamos inverosímiles, pero que no eran necesariamente inverosímil para la gente de esa época. Bueno, Bernal Herrera Montero mencionaba cuestiones como que hay filosofía en la literatura y es algo que los filósofos puristas no reconocen. También cuestión interesante porque otros filósofos como Camus o el mismo Jean-Paul Sartre que utilizaron el lenguaje de la narración literaria como vehículo para mostrar algunas de sus ideas. Pienso en sus novelas como El extranjero de Albert Camus, donde pues obviamente es una síntesis de mucho de lo que él pensaba de su filosofía existencialista. Bueno, la narrativa es un campo de estudio que no pertenece a la literatura o a la historia únicamente. Define narrativa como, y abro cita, como estructurante, con la capacidad de organizar, como fuerza ordenadora de los contenidos de un relato a la vez que productora de conocimiento. Cierro cita. En el momento o proceso generadores de un texto aún no saben a ciencia cierta hacia dónde se dirigen, hacia qué sentido, qué posibilidades de conocimiento. La escritura es igual que un dispositivo experimental de laboratorio. Se puede entender como un aparato que produce cosas, en parte inesperadas, que rebasan las posibilidades de un control absoluto. Produce sorpresas, algo que no necesariamente fue planeado y sobre todo lo que me parece fundamental para la escritura, sea literaria, estética, sea histórico-social, sea científica, es parte del proceso de significación y como algo diferido, produce futuro. De esta manera, pues el narrador no es el historiador, sino el historiador en su circunstancia específica, con la perspectiva apropiada para el relato en particular. De forma que, y vuelvo a citar a Silvia Pape, la ausencia de estudios precisos sobre el papel del narrador en los estudios históricos llama la atención, considerando sobre todo los debates en torno a la verdad en la historia y lo que se relaciona con la objetividad. Se ha diluido la oposición de la obligada objetividad del historiador. No cabe duda en términos generales que se espera que un historiador no tome partido en un sentido político ideológico. Y bueno, eso es al menos en el ideal, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería entonces el objetivo final?
pues yendo a otros autores, pues que la narrativa considerada como un aparato teórico o literario, o como una forma oral o visual, existe para persuadir o entretener, para conmocionar o edificar, no solo para informar confiablemente. Los políticos cuentan historias para persuadirnos de votar por ello. Los comediantes esperan que nos riamos y los escritores de ficción y creadores de filmes característicos, como los compositores de ópera o los novelistas, aun cuando tienen en cuenta un fundamento histórico, buscan deleitar, perturbar, embelezar o tiltilar, inspirar o edificar. Siguiendo a James Crackcraft y a Brosita, no están principalmente preocupados, como lo están los historiadores, en proveer un relato claro de algunos elementos o series de eventos del pasado. Cierro cita. Y bueno, ¿cuáles vendrán a ser nuestras conclusiones parciales? Bueno, que de entrada esta labor reflexiva es una abierta y nunca cerrada de vida que sobre este tema, en primer lugar, no se ha dicho todo sobre la novela ni sobre la historia. Segundo, que tampoco sobre la novela historiográfica y la historiografía novelada, pues también nos ha dicho todo. También que siguen cometiendo abusos epistemológicos en cuanto al uso de diversas categorías analíticas, como vendrán a ser estos conceptos de novela histórica, nueva novela historiográfica, historia novelada, etc. A la par, sigue existiendo cierto sectarismo dentro de la academia, lo cual dificulta ese trabajo multidisciplinario de investigaciones, pues hacen más evidente esta cuestión dentro de la academia. Y bueno, por lo tanto, se puede seguir realizando ese tipo de procesos reflexivos en torno al uso y alcances de términos como este de novela histórica, permitiéndonos a su vez poder ahondar en algunas de deficiencias de método y epistemología que siguen arrastrando las ciencias sociales. Será todo por nuestra parte de momento y muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Gerardo. Justo en buen tiempo todavía disponían, pero entonces nos dan más para la ronda de intercambio. Pasamos ahora inmediatamente a la intervención de Mariana Martínez Bonilla, quien nos acompaña desde la Universidad Autónoma Metropolitana con la ponencia Travis Wilkerson y la reescritura de la violencia racial en Did You Wonder Who Fired the Gun 2017. Mariana, bienvenida, tienes la palabra. Gracias. Bueno, quiero empezar diciendo que mi ponencia se descoloca en general de la mesa, porque yo no voy a hablar de literatura, aunque sí voy a hablar de cuestiones que tienen que ver con la construcción de la historia, pero lo voy a hacer desde el ámbito del cine experimental contemporáneo. Entonces, bueno, un poco ahí para que no les caiga de sorpresa la desarticulación de mi tema respecto al nombre de la mesa y la ponencia de Víctor y Gerardo. Intentaré no tomar tanto tiempo para que de alguna manera podamos construir algunos puentes, no sé, discutir la cuestión de la ficción y de las narraciones. En el ámbito pues, de las artes más adelante. Bien. El objetivo principal de este trabajo, nada más déjenme comprobar que estoy compartiendo el sonido de mi presentación porque voy a presentar un par de secuencias. De la misma manera que mis compañeros no tengo una traducción de estas secuencias, no tengo unos subtítulos, entonces, bueno, las escucharemos en inglés. Bien. El objetivo principal de este trabajo es analizar algunas de las formas en las que el cineasta norteamericano Travis Wilkerson problematiza la historia racial del siglo XX. En Did You Wonder Who Fired the Gun, el cineasta plantea profundas preguntas críticas relacionadas con algunos de los momentos más extremos de la historia norteamericana y también sobre los mecanismos corruptos que los hicieron invisibles. Mi hipótesis es que lo anterior es llevado a cabo a través de una forma ensayística, pero también como un ejercicio arqueológico y político profundamente enraizado en la memoria colectiva y personal. Este aparato estético-ético hace hincapié en la legibilidad e interpretación de los acontecimientos del pasado, haciendo uso de diversos mecanismos retóricos propios de la tradición del cine documental, pero también heredados de los preceptos del tercer cine y del agitprop soviético. La película de Wilkerson aborda la perpetuación de la violencia colonial en su vertiente racial en la sociedad contemporánea.
A través de la experimentación formal y narrativa y del trabajo de resignificación del material audiovisual, procedente de las más diversas fuentes y archivos, Wilkerson cuestiona directamente la memoria del siglo pasado y crea un particular discurso que reposa en la posibilidad de una historia alternativa de la violencia racial. Otra de mis hipótesis acá es que este tipo de ejercicios pueden ser entendidos como aquello que Ariel Aisha Azoulay ha denominado historia potencial. Bien. 1. Did You Wonder Who Fired the Gun nació como una performance y posteriormente se convirtió en un documental ensayístico inspirado en la participación de Travis Wilkerson en la protesta celebrada en 2013 en Los Ángeles en honor a Trayvon Martin, un adolescente afroamericano asesinado en Florida por George Zimmerman en febrero del 2012. En su película, el director investiga una oscura leyenda familiar. El rumor de que durante los años 40 su bisabuelo Samuel Edwin Branch habría asesinado a un hombre afroamericano llamado Bill Calspan en la pequeña ciudad de Dothan, Alabama. Esta historia se cuenta de forma no lineal. Reconstruyen a través de una compleja combinación de material perteneciente a las películas caseras de la familia materna de Wilkerson, entrevistas, documentos periciales e imágenes realizadas por el cineasta. El viaje al infierno comienza con un par de secuencias de la película de Robert Mulligan, Matar a un ruiseñor, teñidas de rojo mediante procesos de manipulación. I'd imagined I'd start this film with the story of To Kill a Mockingbird. That story, like mine, is set in Alabama. It takes place in a fictional town based on a real place called Monroeville. That town sits about 100 miles due west of Dothan, where my family comes from. Both stories deal with racism and violence. Both, it turns out, have sexual violence in them too. Her story is set in the 1930s, but mine takes place in the 40s. Her story is a fiction, whereas mine is true. Hers is liberal, whereas mine is radical. Hers is structured like a fable. Mine shatters into bits. In the filmed version of her novel, Gregory Peck plays Atticus Finch, the role supposedly inspired by her father. The American Film Institute named him the greatest film hero of all time. But that's because he isn't a human being. He never wavers. He doesn't lust. He doesn't rage. He doesn't curse. He doesn't make human errors. He's a secular saint, not a flesh and blood human being. And that's another huge difference between my story and hers. Because my white relative from Alabama wasn't standing on the steps of that jail, bravely stopping the lynching of a black man. No, my great-grandfather would have been one of the members of that racist lynch mob, reeking of booze, carrying a rope and a pistol, wearing a fedora and a terrifying smile. A través de estas secuencias y en los anacronismos que suponen, Wilkerson no solo da cuenta de los estereotipos y representaciones propias del cine clásico norteamericano, sino que establece una comparación entre dos patriarcas. Por un lado, Atticus Finch, el héroe blanco de la novela de Harper Lee Matar a un ruiseñor, y por otro, su bisabuelo. La violencia aplicada por el cineasta sobre estas imágenes dota a la película de una indecible extrañeza al tiempo que se convierte lenta y rítmicamente a través de su voz en off en una búsqueda intersticial al interior de los que nadie quiere hablar. 2. La actualización estética y narrativa de las intenciones políticas y revolucionarias del agitprop y el tercer cine hecha por Wilkerson propone un nuevo cine con el cual no busca indagar en la forma en la que sus imágenes son capaces de cambiar el mundo, sino que, y aquí lo cito, busca descubrir qué debe cambiar y cómo. Enmarcada en lo que ha denominado como agitación creativa,
donde lo político y lo creativo se funden, su obra no admite ninguna adscripción a esquemas, categorías o convenciones genéricas. Según él, las categorías de género son solo útiles para los agentes comerciales y los cineastas alineados con la industria cinematográfica. Como afirma en su texto, Notas incompletas sobre el carácter del nuevo cine de 2007. En este sentido, podemos hablar de los procesos de experimentación formal y narrativa que caracterizan la obra de Wilkerson como un intento radical de, abro cita, acercar el arte a la política para que un día la política se parezca al arte, fin de cita, con el objetivo de producir nuevos modos de experiencia a través del uso significativo de la creatividad y las capacidades de la imaginación, es decir, a través de un modo reflexivo de articulación que puede entenderse como una práctica ensayística. Según Jeffrey Scholar, el cine experimental de vanguardia y ensayístico se ocupan de destacar al fragmento como un elemento central del pensamiento histórico y cinematográfico. El significado se acumula a través de la constelación de piezas y fragmentos y de los espacios entre ellos, como afirma el autor. Siguiendo esta premisa, es posible afirmar que a través de la fragmentación narrativa y la figuración disruptiva tanto de la historia como de las imágenes, Wilkerson irrumpe en el archivo, tanto en el familiar como en el oficial, no solo para cuestionarlo, como ya he dicho, sino para yuxtaponer tiempos y memorias, elaborando una compleja genealogía de la violencia racial en el sur norteamericano. Su posición lo obliga no solo a indagar en la complejidad de los matices de la personalidad de Branch y su familia, sino también en las tensiones de los procesos sociales a través de los cuales tienen lugar los crímenes raciales. Tal es el caso del contraste entre los recuerdos de su familia, en los que su bisabuelo juega un papel fundamental, y la memoria de la historia herida en la que se inscribe el asesinato de Bill Spann. La película aquí analizada explora una historia enterrada muy profundamente en la memoria familiar, la cual resulta ser el reflejo de la historia de una nación marcada por el odio y la violencia racial. El análisis y la intervención plástica de la imagen de archivo se consolidan desde el inicio de la película como los ejes analíticos a través de los cuales Wilkerson aborda la problemática del racismo en Estados Unidos desde los inicios de la segregación hasta las manifestaciones más radicales del racismo contemporáneo. En su obra, cada imagen es un cabo suelto en una cadena de historias personales y colectivas, a través de las cuales convoca al pasado para dar cuenta de la forma en la que se ha escrito la historia de esta violencia. El testimonio de Ed Boon da cuenta de la historicidad del activismo por los derechos humanos de los afroamericanos, simbolizada por la figura heroica y olvidada de Rosa Parks. Encontramos los secretos de la infancia de su madre y su tía, como dije hace unos minutos, a quienes se entrevista y relatan las complejidades de los diferentes matices de la vida de Essie Branch, que van desde las memorias de un abuelo cariñoso hasta supuestas acciones pederastas. Las más significativas de la película, un grupo de imágenes en movimiento extraídas de películas caseras de 8 milímetros, propiedad de la familia del artista, ocupa toda la pantalla. Estas imágenes, captadas por el tío de Wilkerson, muestran a un grupo de hombres y mujeres conviviendo en el exterior de la casa en un día soleado. Forman una especie de cuadrícula montada sobre un fondo negro y se reproducen en bucle. Y ahora vamos a ver esta secuencia. Was a photo buff. He remained so all his life. And so we have dozens of 8mm movies too. Essie Branch is a rare figure in the movies. In all those dozens of rolls of film, he appears in only 12 shots, split between 2 rolls, one black and white, and one in color. The black and white roll is especially peculiar. It was labeled October 1946, the month of the murder. So was it taken before? Or was it taken after? Is it some sort of family celebration? Essie Branch has a strange energy in the first roll. He wears a certain awkward menace. The camera is clearly making him uncomfortable. But by the time he's filmed in color in 1953, you'd barely recognize him from the black and white. He walks with an unmistakable swagger. He's been emboldened somehow. By the time I saw any of these images for the first time, I'd already read Bill Spann's death certificate. You can't look at these images the same way after you've read it.
So let me show you the images again. Standard certificate of death, state of Alabama. Place of death, county, Houston. City or town, Dothan. Street address, the Moody Hospital. Usual residence of deceased, city or town, Dothan. Rural. Street address, Route 5. Estas secuencias aparecen y desaparecen, dejando siempre espacios abiertos a la indeterminación que dan cuenta las lagunas del relato que el director desafía. En estos espacios, en esos momentos en los que la retícula parpadea y a través de las preguntas que el director plantea sobre el secreto que esas imágenes esconden, se hacen visibles las tensiones y contradicciones de su historia familiar. También se visibilizan de este modo las aporías propias de la memoria y la narración históricas. Al multiplicar las imágenes de las 12 secuencias en las que aparece su abuelo dentro de la totalidad del metraje doméstico del que dispone el cineasta, Wilkerson nos invita a analizar el momento en el que se transforma el gesto de su bisabuelo. Así indica la existencia de un punctum, de un gesto inesperado. Esos cortes que no dejan de repetirse, operados sobre el extenso corpus del archivo familiar, nos permiten asistir a la mutación de un andar y una mirada enrarecidos, como explica el propio Wilkerson. Las imágenes muestran la inconfundible arrogancia de su bisabuelo en la cinta a color filmada en 1953, justo después de haber cometido el asesinato. A manera de conclusión, es posible afirmar que en Did You Wonder Who Fired the Gun, el reconocimiento del silencio familiar como mecanismo archivístico violento encuentra su respuesta inmediata en las formas que tiene la sociedad norteamericana de olvidar su pasado racista. Al enfrentarse a los archivos públicos y privados atravesados a su manera por ciertas lógicas de poder y de silencio, así como en la fractura narrativa que prevalece a lo largo de toda la película, encontramos una suspensión de sentido que da cuenta del carácter político del nuevo cine de Wilkerson. Al respecto, me parece interesante recuperar, como decía muy al inicio de esta presentación, las ideas sobre la historia potencial de Ariela Aisha Zuley, quien habla de las formas en que un ejercicio severo de indagación crítica de los materiales de archivo puede llevar al reconocimiento de aquellos lugares en los que el sentido de la historia está perdido, arruinado y abierto a la interpretación. Esto significa que hay algunas cualidades del archivo, tanto en su forma material como en su contenido, que permiten al cineasta investigador crear una nueva historia a partir de la historia que se supone que contienen esos archivos, es decir, crear una especie de historia ficcional, en el sentido en el que Rancière habla de ficción, en tanto reordenamiento de los acontecimientos o de los hechos. Hablamos aquí de relatos que fueron borrados mediante la violencia y otros medios de censura típicos de cualquier proceso archivístico y que de alguna manera son recuperados por el propio Wilkerson al indagar en su historia familiar. Finalmente, escarbando en ese archivo, en su carácter fantasmal y problemático, así como poniendo esas fotografías y videos en relación con la historia de una nación profundamente marcada por la violencia, el cineasta rearticula la historia, permitiéndonos recuperar esas memorias olvidadas y desde ahí pensar otro pasado, el borrado, y así entender el presente. Bueno, con eso termino mi presentación y muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. He de decirles que han sido muy interesantes ambas intervenciones, ahorita con el colega Luis Trinidad, que nos acompaña en la Universidad de Coimbra aquí en la sala. Justamente estábamos platicando que ninguno hemos visto la película referida, pero ya nos dejaste con ganas de entrarle y verla. Y decías, Mariana, al principio que a pesar de que tu campo no era propiamente la literatura, como fue la intervención desde la teoría de Gerardo y de Víctor, sin embargo la mesa, ¿no?, sin reducirse a un tópico en específico, entra muy bien con la sintonía del Congreso, de las mediaciones de los contenidos históricos y de las formas de discutir y de hacer presente el pasado, ¿no? Entonces, me parece que han sido muy fructíferas en ese sentido.
Y con esto pasaríamos teniendo más de media hora, tenemos 32 minutos para la ronda de intervenciones. Luis, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias a Víctor, Mariana y claro a Gerardo también. Yo tengo dos cuestiones muy breves para ambas las ponencias. Y yo hablo de la perspectiva de un historiador que tiene refletido un poco sobre la potencialidad de la literatura y del cine de ser utilizado como fuente histórica. Por tanto, para mí, vuestras intervenciones han tenido un significado muy grande. Y yo comparto con Octavio, no ha visto el filme de Wilkerson, pero en la primera oportunidad seguramente le voy a ver. Y no sé, Mariana, si conozcas al trabajo de una cineasta portuguesa que se llama Susana Sousa Dias. Susana Sousa Dias, bueno, estás diciendo que sí. Trabaja mucho con archivos, con imágenes de archivos que después, imágenes históricas, que después reformula en sus propias narrativas, que son en ese sentido narrativas bastante críticas o metacríticas de las imágenes, sobre todo de la dictadura y de la policía militar en Portugal. Mi cuestión para ti, Mariana, sería algo como eso, esa metadimensión de la crítica, porque me parece que el filme de Wilkinson, con la reserva de no haber visto el filme, claro, me parece que se está haciendo un abordaje crítica no solo a la historia, como también a la historia del cinema. Quería que me comentases eso, porque yo he visto To Kill a Mockingbird. La crítica de Wilkinson de repente me hace hacer una autocrítica a mí propio como espectador, porque probablemente tenía sentido, pero nunca tenía sentido con tanta firmeza, con tanta claridad, como To Kill the Mockingbird, despite all the good intentions, es un film claramente centrado en el personaje blanco, racional, etc. Por tanto, quería que se pudieras discutir un poco esa dupla crítica que aparentemente Wilkerson está haciendo a historia y a historia del cinema. Para Víctor y Gerardo es una cuestión muy simple, creo que es de ustedes pensaron bastante, reflektieron bastante sobre la historicidad de la ficción, en parte creo que sería un poco eso. ¿Cómo podríamos pensar el movimiento reverso? Un poco como sugirió, fez la sugestión durante décadas Hayden White, de qué formas podríamos pensar los historiadores incorporando en sus propias narrativas historiográficas métodos y técnicas literarias. No sé si es una cuestión que haga sentido, pero como estamos pocos aquí, sería solamente una propuesta para refletirnos en conjunto un poco esas cuestiones. Gracias. Gracias, Luis. De quienes nos acompañan como audiencia, si desean intervenir, pueden usar la aplicación de Zoom levantando la mano y les damos la palabra. En lo que se animan, si les parece bien, yo me permitiría también hacer dos breves intervenciones con ánimos de atizar y darles más material para que se animen a extender sus intervenciones. En el caso de Víctor y de Gerardo, escuchando a Víctor, pero bueno, la ponencia fue de ambos, no pude evitar pensar en las novelas de Javier Cercas, ¿no? Particularmente El impostor, o sea, cómo se rompe ese acuerdo entre el lector y el escritor y se introduce, ¿no?, toda una metanarrativa que es una crítica al instrumento de ficcionalización, pero también es una crítica al propio estatuto de verdad de la historia, ¿no? Y eso me lleva a preguntarles si entre sus reflexiones teóricas han tomado casos de estudio concretos de novelas que hayan ya abordado, y si es el caso, que nos platiquen un poco cuáles han sido y cómo les han animado la reflexión. Y para el caso de la intervención de Mariana, me pareció muy interesante, y particularmente, Mariana, yo te quisiera preguntar, estirando la liga hacia el extremo de historizar lo que no fue, ¿no? Ahorita hay unos debates muy interesantes en los campos de teoría sobre si se puede historizar el futuro, y pienso en
sí, sí son los libros, pero particularmente en esta serie producida por HBO, de Man in the High Castle, sobre el tema de qué pasaría, ¿no?, si Estados Unidos hubiera perdido la Segunda Guerra Mundial y cómo se introducen los elementos de archivo eventualmente en los montajes de la serie, pero se les despoja del criterio de veracidad y se introduce una nueva narrativa, ¿no?, en una nueva creación de sentido. Entonces, si tuvieras algunas reflexiones en esa línea sobre historizar lo que no fue, el cine como una posibilidad de mediar lo contrafactual y de expandir la reflexividad de la experiencia del tiempo, Mariana. Gracias. Si no hubiera intervención del público, yo creo que entren en el orden de aparición, si les parece bien, y en caso de haber tiempo, otra ronda. Bueno, entonces Víctor, Gerardo, si quieren empezar. Ok, muchas gracias. Al- Bueno, perdón, deja igual nada más, termino esto, Víctor. Bueno, en el texto, caray, ya me escucho, ¿verdad? Sí, Sí. Sí, perdón. Lo que presentamos ahorita son nuevas reflexiones que hicimos. Lo malo es que ya se me fue el video. Son nuevas reflexiones que hemos estado haciendo a partir del texto que publicamos. Pero en el texto que publicamos, lo que hicimos fue proponer que la ficcionalización vinculada a la historia, hay, digamos, dos polos. Uno sería la novela histórica, perdón, la novela historiográfica, en donde pues planteamos que hay un problema, ¿no? Toda novela es histórica en el sentido de que toda novela está posicionada en un momento histórico. Entonces, incluso las novelas de ficción las definimos como novelas históricas desde la historia. En ese sentido, se llamaría novela historiográfica, la que está en un polo más de ficción, y por el otro lado, el otro polo sería historia novelada, ¿no? En un polo un poco más tirado a la historia. Y de hecho, curiosamente, el ejemplo que pusimos fue el que sería análogo a la novela historiográfica sería una película, precisamente la de Jurassic Park, ¿no? Mientras que un ejemplo análogo también como película, análogo a la historia novelada, sería Caminando con dinosaurios, ¿no? En uno se agarra un pretexto para contar una historia y en otro se cuenta una historia, más bien una historia para generar una nueva narración. Entonces, estos dos polos serían los de en los que partimos el viejo concepto de novela histórica y que entramos en la discusión con estos autores. Entonces, es curioso cómo también nos introducimos un poco, aunque sea brevemente, al campo de las películas, precisamente para discutir esta posibilidad. Y creo que precisamente en ese sentido, igual y que nos falten a los historiadores propiamente formados como historiadores, eh, las herramientas como para poder contar una historia como lo hacen los literatos, pues creo que podríamos aprender precisamente de ellos en ese sentido, ¿no? O sea, especialmente en el ámbito de lo que podríamos llamar historia aplicada, ¿no? Usos públicos de la historia. Creo que hace falta, si siempre nos estamos quejando de que no hay memoria histórica, de que no hay conocimientos de la historia, pues lo que podríamos hacer precisamente sería apelar a estos ejemplos, tanto literarios como fílmicos, en donde se toma de se toma de pretexto una narración para poder contar y darnos información sobre una historia, ¿no? Entonces, creo que también en ese sentido hay otra beta en la parte de historia aplicada, ¿no? De poder generar una mayor conciencia histórica dentro de la población a través de lo que podríamos llamar historias noveladas. Gracias. Gracias, Víctor.
Víctor, ¿tú quisieras intervenir también antes de darle la palabra a Mariano? Tienes el audio cerrado, Víctor. Disculpa, Víctor, ¿el audio está cerrado? Yo no entiendo si Sí, perdón. Solamente contestar la segunda pregunta. Si tenemos pensado en algún texto donde se ve ¿cómo lo han comentado? ¿Algún ejemplo en la literatura donde se vea como esta suerte de ruptura entre el pacto entre el lector y el escritor? Nosotros estábamos pensando en algunos textos de Eta Hoffmann, que es un escritor del siglo XIX alemán, que fue uno de los precursores en hacer esta cuestión de repente dejar de lado al narrador para entrar él de lleno como una suerte de personaje metaficcional dentro del texto. Nada más que quería comenzar a referir eso y es todo. Gracias. Buenísimo, muchas gracias, Víctor, por la referencia. Mariano, adelante, por favor. Bueno, me da mucho gusto que quieran conocer el trabajo de Wilkerson porque es un cineasta que, a pesar de su importancia, porque realmente para la cuestión del cine experimental contemporáneo, Travis Wilkerson es un autor fundamental, ¿no? Para repensar justo estas como reelaboraciones y de la escuela tanto de Godard como de Chris Marker, Farocki, todos estos cineastas de las nuevas olas, ¿no? Pues sí, de las nuevas olas, que pensaron precisamente la potencia crítica de las imágenes, que fue algo que no se había visto sino hasta después de la guerra, justo con la crisis de la modernidad y de la experiencia derivada del campo de exterminio. Entonces me da mucho gusto que mi ponencia pueda generar interés en visitar, ¿no? Y en revisar su obra, y que ha sido acreedora de premios y en el ámbito de los festivales independientes sí es bastante conocida, pero bueno, no se distribuye. De hecho, él es un partidario de la piratería, entonces distribuye gratuitamente su obra cuando le mandan un mail. Y de esa manera pude yo tener acceso después de verla en un festival. Bueno. La cuestión de la metacrítica sobre la historia, sobre la propia historia del cine, justo es esto que les decía ahorita, que viene de la escuela de Godard y de Marker, sobre todo Godard y Marker, que son quienes usaron a la imagen como su propio reverso crítico, ¿no? Es decir, sería el remontaje eso que condiciona la reversibilidad y la potencia crítica de las imágenes, más allá de la propia voz del director, ¿no? Que sería como esta especie de narración que un poco ordena el sentido, que da pistas de por dónde entender esa reversibilidad crítica, sobre todo en esta lectura que hace de Matar a un ruiseñor, en donde él, con un ojo muy, muy, muy capaz, logra darse cuenta precisamente del problema de la representación. Una novela que se plantea, ¿no? O intenta ser una especie de justicia poética respecto a la representación de los sujetos afroamericanos, ¿no? Justo la inscripción hay un poco de linchamiento, necesariamente tendría que tener una relación de representación directa del sujeto linchado y no tanto de Atticus Finch, ¿no? Este héroe blanco, un white savior, que en realidad termina siendo una figura que en la obra posterior, ¿no? En la segunda parte, Matar a un ruiseñor, al menos en la novela, que esa ya no se hizo película, sí tiene un carácter más problemático, es una figura muy oscura, en realidad tiene un personaje terrible, ¿no? Por decir poco. Entonces, esta cuestión de la reversibilidad crítica de las imágenes necesariamente vendrá dada por el montaje, es decir, la desarticulación de sus contextos originales para ponerlos en relación con otras imágenes, ¿no? Y que también es un ejercicio que, por ejemplo, Walter Benjamin haría en el libro de los pasajes con esta cuestión del fragmento, que lo teoriza sobre todo cuando habla del drama barroco alemán en el sentido de las alegorías, ¿no? Y de cómo esto produce
estas chispas o estos chispazos o estos irrupciones de otro sentido, ¿no? A partir del fragmento, necesariamente el fragmento tendría que ser ese lugar por donde la historia de lo que no se puede decir, ¿no? En algún momento determinado, como en estas lecturas también Foucaultianas que tienen estos autores, como Wilkerson, donde la historia se le cuela a la representación, o la verdad de la historia, ¿no? Se le cuela a la representación, eso no se dice, eso que borra el archivo en su propia conformación de archivo. Y que también encuentro una relación, digo, yo lo abordo como del lado del nuevo cine latinoamericano, porque Travis Wilkerson estudia con los cineastas cubanos, él va a Cuba y ahí es donde decide ser cineasta, ve las películas de Santiago Álvarez, entonces Now, ¿no? El cortometraje de Santiago Álvarez, justo sobre la violencia racial en Estados Unidos, es también parte de aguas para Wilkerson. Pero encuentro también hay una relación, les decía, con Benjamin, al mismo tiempo con Avi Warburg, ¿no? Y el Atlas, que es justo esta rearticulación y un poco buscar esos gestos que se trasladan, ¿no? En diagonal en la historia o que se inscriben, que acontecen a nivel histórico. Los ejercicios también genealógicos y un poco ahí de disrupción de las linealidades temporales, anacrónicos, de Brecht en el diario de guerra, ¿no? Y también esta inscripción de un texto crítico que hace Brecht abajo de sus imágenes que monta en las hojas del diario de guerra. Y por ahí me parece que sería interesante pensar el trabajo de Wilkerson en tanto esta articulación, una crítica a la representación, ¿no? Desde la representación en sí misma, justo la potencia de reversibilidad de la imagen. Y ahora que Luis me decía sobre Susana de Sousa, también estaba pensando en un director, nada más que él es de Río de Janeiro, que se llama João Moreira. No sé si lo estoy diciendo bien, probablemente no estoy pronunciando bien su nombre, que es un cine ensayista que también es de la escuela de Chris Marker, y precisamente lo que hace es condicionar la imagen para que a partir del montaje se pueda ver el reverso crítico, ¿no? Entonces, el montaje no solo como la articulación de un sentido que históricamente se entiende como veraz, ¿no? Que sería lo que construye la historia, el montaje mismo, esta condición de falsedad del propio discurso, es decir, de construcción, ¿no? Que posibilita también en tanto figura ficcional, que les decía hace rato, es un poco, lo entiendo con Rancière, que dice, la ficción no es más que el ordenamiento de los sucesos, sean verdad o sean mentira, la ficción lo que hace es ordenar el suceso. Entonces, cualquier relato puede ser entendido como una ficción, ¿no? Aunque tenga la etiqueta documental, ¿no? En este caso, o cine experimental. Pero lo que hace es condicionar justo esta rearticulación del sentido desde la herramienta misma que produce el sentido, que es el montaje. Es decir, la narrativa tiene la posibilidad de apertura a su contranarrativa. El archivo tiene la posibilidad de creación de su propio contraarchivo, de su reverso crítico, que es lo que Wilkerson hace, tanto manipulando las imágenes, ¿no? Es decir, pintándolas de rojo, marcando ahí violentamente esta cuestión de romper con la representación, de quebrarla como una entidad lineal, ¿no? Unívoca, como a través de poner, ¿no? Enfrentar la cuestión de la voz, la lectura del certificado de muerte del hombre al que pues se sabe, ¿no? Casi con certeza que su abuelo, que su bisabuelo asesinó, y las imágenes de su familia, que lo muestran como un hombre, es decir, uno dudaría que ese hombre anciano pudiera haber matado a alguien, ¿no? Entonces es un poco como esta articulación del montaje lo que a mí me parece sustancial para pensar cómo la imagen puede ser su propio reverso crítico, cómo el archivo condiciona su contranarrativa. Y luego, sobre la cuestión de la ficción de The Man in the High Castle, la verdad no he visto la serie completa, pero estoy pensando también en otro tipo de series y películas, ¿no? Como en Tarantino, por ejemplo. Pero estoy pensando en una serie que vi, me parece que fue en Netflix, que son unos asesinos de nazis, ¿no? Y que tienen una especie de máquina del tiempo que viajan, ¿no? Y entonces van y matan nazis y revierten la historia. O hay un capítulo de Doctor Who también que viajan en la TARDIS para ir a
a matar a Hitler. Divertidísimo, bueno. Pero me parece que este tipo como de nuevas narrativas y que exploren estos lugares de la posibilidad, ¿no? Lo que pudo haber sido, ¿no? También la ficción, otra vez, ¿no? Como esta rearticulación de lo posible, ya no lo verás, ¿no? O sea, vamos, la veracidad es lo que menos importa ahí, sino la articulación de la posibilidad tienen un tinte emancipatorio. Por ahí Didi Uberman habla de la imaginación como potencia de emancipación, ¿no? Cómo podríamos levantar el puño, pero levantarlo en la imaginación. Y que es también algo que Didi Uberman trabaja tanto con Farocki, cuando Farocki en Fuego Inextinguible problematiza la quemadura con napalm, y entonces lo que él hace es quemarse el brazo y decir, bueno, si yo me quemo el brazo, ustedes sí lo van a ver, pero si les muestro un cuerpo quemado con napalm, van a cerrar los ojos, habría que imaginarlo, ¿no? Como esta potencia de la imaginación para crear ese hueco que queda en la narración. O también lo trabaja con una película que se llama El hijo de Saúl, sobre los campos de exterminio, en donde lo que la película hace, otra vez el montaje, es eliminar las imágenes en donde, porque toda la película transcurre, o la mayor parte de la película transcurre dentro de una cámara de gas. Entonces lo que la película hace con el montaje es quitar esas imágenes de los asesinatos, ¿no? Del gaseo, y poner pantallas en negro. Justo otra vez la potencia de la imaginación como eso capaz de inscribir el horror desde su ausencia misma, sería para Didi Uberman una posibilidad de emancipación. Entonces, ¿cómo podemos repensar el pasado, no imaginar otro pasado en aras de posibilitar un futuro diferente? Un futuro en donde esas cosas no se repitan, ¿no? En donde eso ya no pudiera existir. Entonces, creo que podría ser por ahí. No sé, me estoy aventurando mucho pensando como en todos estos referentes visuales que tengo, y que en Tarantino pues, podría ser, ¿no? Como las últimas películas que ha hecho, incluso desde Los Bastardos sin Gloria para acá. Bueno, que Los Bastardos sin Gloria no son los primeros Bastardos sin Gloria, es una película, una adaptación de Lubitsch, que me parece mucho más interesante que Tarantino. Pero bueno, muchas gracias por sus provocaciones y por sus preguntas. Sí me hacen un poco pensar otras posibilidades para analizar la obra de Wilkerson. Gracias. Gracias, Mariana. Tenemos todavía 9 minutos para quienes deseen, Luis o Gerardo, Víctor, Mariana, si tienen preguntas entre ustedes, porque los agarramos de nuestro blanco para tirar, pero entre ustedes no han tenido interacción, entonces no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, o quienes nos acompañan, si ya se hayan animado, tienen abierto. Víctor, creo que levantaste, ¿verdad? Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, yo tenía una pregunta para Mariana. Primero que nada, pues, muy interesante toda tu presentación, te agradezco mucho. También, no conocía al autor de esta obra y pues, voy a tener que estarlo buscando porque me pareció bastante interesante. Y bueno, te quisiera preguntar, ¿qué piensas tú sobre la obra de la GT de 1962 de Chris Marker? Si pudiera ser analizada de esta forma en que tú lo haces. Me refiero principalmente porque, aunque habla de un acontecimiento futuro que no ocurrió, no sé, ese trabajo a manera de una suerte de fotonovela con fotografía de estudio nos puede servir para el estudio de los paleofuturos, es decir, de estas ideas de cómo se pensaba en el pasado que iba a ser el futuro y que al final no se dio. No sé, tú, mientras veía lo que nos compartías, no me dejaba de pasar por la mente específico. Y más que nada será mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo no, o sea, es decir, no pondría como tan cercana la relación entre estas películas. Digo, hay otras películas de Wilkerson en donde sí, justo lo utópico y lo distópico son como el eje central del pensamiento, sobre todo en relación con la cuestión de los ocupas, o una que estrenó hace muy poquitas semanas que es sobre los lugares de pruebas misiles en Estados Unidos, ¿no? Y la relación también otra vez con su historia familiar, que es como desde donde él inscribe la historia de la nación. Pero creo que
y no solo la YT, sino gran parte de la obra de Chris Marker tiene esta preocupación por inscribir el futuro como hecho pasado. Eso me parece muy interesante, como esta paradoja del tiempo, ¿no? De los anacronismos, en donde Chris Marker piensa esa posibilidad de futuro, ¿no? Y creo que con esto un poco intento responder tu pregunta de si podríamos pensar la cuestión de los paleofuturos. La inscribe en el transcurso de una capa de tiempo pasado, ¿no? También en una cinecarta que se llama Cartas desde Siberia, lo que hace es justo hablar sobre el futuro en pasado, ¿no? Y ahora el problema con las YT es que se quedó como un ejercicio formal, ¿no? ¿Cómo se puede hacer cine sin movimiento si lo principal del cine es el movimiento? No se ha pensado hasta donde yo he leído en este tenor como de las nuevas historiografías, ¿no? Como de la crítica historiográfica, incluso la propia crítica del cine la ha dejado olvidada. O sea, sí es un referente, ¿no? Como para mencionar, porque sabemos mucho y hemos visto muchas películas, pero la propia crítica la ha olvidado problematizar, o sea, ha dejado de lado problematizarla en este sentido que tú planteas, que es bastante interesante. Cómo ahora en el futuro vemos esas visiones sobre el futuro pasadas y que en realidad tomaría un cariz aún más distópico de lo que ya es la YT, ¿no? Que es completamente distópica, porque plantea este futuro no deseable. Pero bueno, no sé, creo que sí es una tarea importante pensarla desde este punto de vista que propones, porque no se ha hecho, y creo que sí se podría hacer. Buenísimo, muchas gracias Mariana. Gerardo, no sé si tengas alguna otra intervención. No, todo bien, muchas gracias. Buenísimo. Luis, ¿algo más que...? Muy bien, gracias otra vez. Perfecto, pues entonces, si no hubiera nada más, simplemente devuelvo el micrófono en caso de que quisieran hacer un comentario de cierre o ya para proceder a las conclusiones de la mesa. Ok, entonces pasaría a las conclusiones para que demos por cerrada esta sesión. Me quedo con dos puntos como moderador que extraje de las intervenciones tanto de Víctor y Gerardo, particularmente la última intervención de Gerardo, como de Mariana, y es la capacidad de la mediación literaria, de la mediación fílmica, como canales para la narración histórica, en tanto que su potencia para la historia pública, que es un tema de actualidad muy necesario, ¿no? Cuando vemos, no solo en México, por el uso actual, en este sexenio, esta coyuntura de la historia en el espacio público. Pienso en el fenómeno de las emergencias de las ultraderechas, en todo el orbe, con referentes históricos, ¿no? Con un uso muy específico de la narrativa histórica que pega mucho más, prende mucho más que las narrativas que está generando la academia. Y entonces, creo que esa reflexión que Gerardo hacía al final da mucho para sacar a partir de este coloquio. Y finalmente, lo que planteaba Mariana respecto a la capacidad que ofrece la mediación literaria y fílmica como crítica a la representación histórica, ¿no? Más allá solamente de los límites del propio debate historiográfico y de las esferas de la ciencia histórica. Entonces, les agradezco muchísimo, Mariana Martínez, Gerardo Morales, Víctor Aquino, por, en primer término, la paciencia, por los pequeños inconvenientes que tuvimos al iniciar la sesión y por compartir con nosotros tan deliciosas ponencias que estamos seguros verán la luz de forma mucho más nutrida próximamente. Muchas gracias y desde Puebla, desde la UAP y desde el comité organizador del Congreso, les abrazamos. Muchas gracias. Espero verlos en otras sesiones. Gracias. 4 días. Adiós. Y